La siguiente plática está a cargo del doctor Gregorio Romero González. Gregorio es además un gran amigo con quien tuve la oportunidad de compartir mi tiempo en Vicenza. Él es actualmente adjunto de nefrología del Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, en España, estudiante del doctorado con el Grupo de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Navarra, Pamplona, también España, investigador clínico asociado del Centro de Investigación Médica Aplicada y del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, profesor clínico asociado de la Universidad de Navarra y cursó el fellowship en cuidado crítico nefrológico en el International Renal Research Institute of Vicenza, Italia. Gracias, Gregorio, por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al curso internacional de lesión renal aguda. La verdad es que para mí es un gusto y un placer poder estar con ustedes hoy, y la verdad es que es un honor poder hablar después de una persona que para mí es un referente y desde luego es mi mentor, después de haber estado en Italia un tiempo con el grupo del profesor Claudio Ronco. La verdad es que es un placer poder dar esta charla y darla luego de la charla inaugural. Bueno, pues para entrar en materia, en cuanto a mis conflictos de interés, no tengo ninguno que declarar, salvo que en los últimos años pues me he intentado dedicar al manejo del paciente con patología renal, especialmente en el paciente crítico, pues porque yo creo que es un área que dentro de la nefrología está creciendo y que adquiere una importancia relevante. Quisiera empezar con esta gráfica. Es una gráfica de Lilia que, en mi opinión, explica claramente cuál es el modelo conceptual que con el que los médicos debemos abordar la lesión renal aguda hoy en día, ¿no? Que parte desde la clínica del paciente, pues pasa por conocer sus antecedentes, pasa por hacer una adecuada exploración física y finalmente pues integrar eso con los resultados de laboratorio y, por qué no, con el uso de biomarcadores, ¿no? O sea que este modelo conceptual nos saca de esperar solamente la creatinina, sino que nos hace poner la creatinina o el valor de la creatinina en un contexto. Y para mí, yo creo que es la visión que debemos tener hoy en día de la lesión renal aguda. Básicamente porque cuando se empezaron en los años 1900 y 1941 a hablar del trastorno de la función de las glándulas renales, o cuando ya le caracterizamos de alguna manera la necrosis tubular aguda en los soldados que resultaban heridos en las guerras, pues, o en la guerra de Corea específicamente, pues en ese momento la calidad en el diagnóstico del AKI, de la lesión renal aguda, pues era muy pobre, ¿no? Y eso hizo que cuando vinieron los nuevos biomarcadores, específicamente la creatinina, pues tuviéramos más de 30 definiciones de lesión renal aguda, ¿no? Y el problema de tener ese gran número de definiciones es que al final, cuando queríamos valorar la incidencia real de la lesión renal aguda, pues dependiendo de la clasificación que utilizáramos, pues la incidencia iba a ser mayor o menor, ¿no? Cuando éramos muy restrictivos, pues teníamos menos incidencia de cuando éramos más liberales en la forma de diagnosticarla. Y afortunadamente el grupo ADKI se reunió y cambió en alguna manera esto, ¿no? Yo creo que es la gran aportación que hicieron con la primera clasificación, que fue el rifle, en que no solamente nos ayudaron a entender un punto de corte para definir la lesión renal aguda, sino que además hablaron de la severidad, ¿no? Y ya nos decían que no era lo mismo estar en riesgo que haber hecho una lesión o que tener un fallo de la función renal en términos de outcomes. Posteriormente, esta clasificación cambió en el AKI, porque básicamente se removió el filtrado glomerular de la clasificación, y posteriormente lo que conocemos hoy, lo que utilizamos actualmente, pues las guías CADIGO, ¿no? Que nos permiten entender de forma muy interesante, pues uno, la incidencia real de la lesión renal aguda, por lo menos utilizando esta definición, que más o menos
lo que vemos es que usando la definión que digo, pues 1 de cada 5 adultos y 1 de cada 3 niños en el mundo tienen un episodio de lesión renal aguda durante una estancia hospitalaria, y sabemos que los pacientes con lesión renal aguda, gracias a estas nuevas clasificaciones, tienen mayor mortalidad, menor supervivencia, y que la menor supervivencia empeora en la medida que aumenta la severidad de la lesión renal aguda. Y, en mi opinión, el dato más relevante en el manejo del paciente con lesión renal aguda es este, y es que la gran mayoría de nuestros pacientes que hacen una lesión renal aguda tienen una gran probabilidad de progresar a enfermedad renal crónica y de progresar a enfermedad renal crónica avanzada, de necesitar diálisis, que en términos de morbimortalidad, pues definitivamente impactan en la calidad de vida de los pacientes, y no solamente eso, también impactan en la economía de los países, ¿no? Posteriormente a entender la definición, pues empezamos a entender un poco los mecanismos por los que se producía la lesión renal aguda, y yo creo que la primera manera en que empezamos a entender la importancia del túbulo renal, o la importancia de los mecanismos de lesión renal, pues era cuando se empezó a introducir conceptos como la fracción excretada de sodio, la fracción excretada de urea, conceptos que hoy en día sabemos que no tienen un valor pronóstico importante, incluso a veces en el diagnóstico pues se quedan cortos, ¿no? Porque sabemos que un paciente con lesión renal aguda pues puede tener diferentes mecanismos por los que se puede presentar la lesión renal, y que cada mecanismo, que cada síndrome que acompaña la lesión renal aguda pues tiene un mecanismo de lesión renal diferente. Y hay que tener en cuenta que cada vez tenemos pacientes mayores con mayor carga de enfermedad, y que el mecanismo, no hay un mecanismo solo que está relacionado con lesión renal, sino que pueden ser muchos mecanismos, ¿no? Pacientes mayores con hipertensos, diabéticos, con enfermedad renal crónica, que además de eso pues tienen sepsis, y en ese contexto pues necesitan nefrotóxicos, o se les ponen nefrotóxicos y se les hace un escáner con contraste. Entonces los mecanismos de lesión renal pues son diferentes, y cada vez avanzamos más en el conocimiento de los mecanismos individuales. Pero lo que tenemos claro es que hoy en día la mayor causa de lesión renal aguda de los pacientes que ingresan en un hospital pues es de origen hemodinámico o tóxico. Y pues eso nos ha hecho revalidar el concepto de la fracción excretada de sodio, o el sodio urinario, ¿no? Antes nos dejaba tranquilos tener un sodio urinario bajo y una fracción excretada de sodio, y además pensábamos falsamente que en estos pacientes poner sueroterapia o poner algún tipo de cristaloides iba a hacer que fueran mejor, ¿no? Y muchas veces podían estar acompañados de congestión y no de depleción de volumen. Y claramente sabemos que la fracción excretada de sodio pues tiene diferentes factores que pueden confundir el resultado final, muchos falsos positivos. Entonces, son marcadores que hoy en día están en desuso, básicamente porque los mecanismos de lesión renal, por ejemplo, en la sepsis, sabemos que los pacientes no tienen que estar hipotensos para tener una lesión renal aguda secundaria a la sepsis. También hay cambios en la microcirculación, hay mayor activación de las moléculas de la inflamación, y todas estas sustancias como los DAMs o los PAMs que se producen en la sepsis, pues finalmente se filtran por el glomérulo y actúan o lesionan directamente las células tubulares. O, por ejemplo, los mecanismos de lesión renal en los pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 1, que nuestro compañero Faek Hussein los explicó perfectamente en este artículo del Heart Failure, en el que nos demostraba cómo la congestión venosa se asocia a deterioro de la función renal, ¿no? Entonces son mecanismos diferentes para una misma situación clínica, que es la lesión renal aguda. Poder entender esto pues nos permitió mejorar la calidad en el diagnóstico de la lesión renal aguda, porque no solamente nos permitió hacer una clasificación del riesgo, sino que además de eso nos está permitiendo entender cada vez más los mecanismos de lesión renal.
y empezamos a entender la importancia de la prevención, ¿no? Porque yo creo que en general esperábamos a que subiera la creatinina para hacer algo, pero hoy entendemos que tal vez el problema no está cuando ya tenemos un estadio 1, cuando tenemos un estadio 2, un estadio 3, sino seguramente está mucho antes de que se eleve la creatinina, ¿no? Porque sabemos que lastimosamente basamos el diagnóstico en un marcador que tiene muchas limitaciones. Y yo creo que la principal limitación que tiene la creatinina es que para que se suba la creatinina, pues tenemos que perder al menos el 50% de nuestra masa nefronal. Es decir, que en términos del tiempo, la creatinina siempre llega tarde al diagnóstico de la lesión renal aguda, pero no solamente la creatinina, la oliguria, el filtrado glomerular. Y básicamente sabemos que el epitelio normal, por cualquier insulto, hace que haya toxicidad tubular. La toxicidad tubular genera daño, finalmente el daño pues hace que haya alteración del metabolismo celular, migración de integrinas, pérdida de la polarización celular, pérdida de las células de adhesión, y eso finalmente lleva a la muerte celular y a la disminución del filtrado glomerular, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, para que se eleve la creatinina, pues ya antes ha habido un daño tubular, y eso cada vez entendemos la importancia de esto. Y los cardiólogos nos han enseñado mucho sobre esto, y hay un concepto muy interesante que a mí me gusta, que podemos estar más o menos de acuerdo en cuanto a la semántica del concepto, pero Laukimir Chagolla y Stuart Goldstein nos hablaban de la angina renal, nos decían que antes de que se elevara la creatinina, pues habían unos equivalentes de angina renal que podían decirnos cuándo se iba a terminar elevando la creatinina. Y ellos les decían que la oliguria o esos pequeños incrementos en la creatinina sérica, y especialmente la sobrecarga de volumen, se asociaban posteriormente a lesión renal aguda. Y aquí les quiero hacer énfasis de forma muy importante en la congestión, básicamente porque hoy en día tenemos claro que la congestión no es solamente afecta al riñón, ¿no? ni es solamente edema o líquido o derrame pleural o edema pulmonar, sino que afecta a la función de otros órganos como el intestino, el hígado, obviamente el sistema nervioso central. Y sabemos de estudios como el FINACI, un estudio finlandés muy interesante, que a medida que los pacientes aumentan el porcentaje de fluido Berloat, la mortalidad aumenta. Y no solo eso, estudios como el DO-RE-MI-FA nos enseñaban que los pacientes que hacían insuficiencia renal aguda alcanzaban el máximo fluido Berloat al tercer día, pero lo que era peor es que aquellos pacientes que necesitaban terapia de reemplazo renal continuo, o terapia de reemplazo renal, alcanzaban el máximo fluido Berloat al quinto día. Y los autores explicaban este fenómeno básicamente porque todavía seguimos respondiendo, incluso en el paciente crítico, a la hipotensión con volumen. Y otro dato muy interesante del DO-RE-MI-FA es que en la magnitud que se alcanzaba el fluido Berloat, aumentaba la probabilidad de mortalidad, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario que los médicos empecemos a personalizar la congestión, y personalizar la congestión parte por saber si hay congestión tisular, como por ejemplo la que vemos cuando utilizamos el long ultrasound, es decir, si vemos líneas B o si vemos derrame pleural, pues podemos hablar de congestión tisular pulmonar, o si tienen congestión vascular, ¿no? Por ejemplo, midiendo la vena cava, que es otra de las estrategias y de las herramientas que tenemos. Y finalmente, los cardiólogos, pues nosotros tenemos estos equivalentes anginosos, pero los cardiólogos tienen una herramienta muy interesante en términos de precisión, y es la troponina, ¿no? Porque la troponina cada vez nos dice con mayor sensibilidad cuando hay un daño del miocardio. Nosotros los nefrólogos, pues tenemos moléculas que se han estudiado
que intentan explicar cuándo hay un daño de la célula tubular, específicamente moléculas como el ENGAL, como el KIM1 o como el FAP o la interleuquina 18, que son moléculas que se pueden elevar o que potencialmente se pueden elevar cuando hay un daño de las células tubulares. Y llamar la atención de los biomarcadores de arresto del ciclo celular, como el inhibidor tisular de la metaloproteinasa 2 y el factor de crecimiento similar a la insulina 7. Lo que les decía, estas moléculas pues se elevan cuando hay daño tubular, ¿sí? Y específicamente las moléculas de arresto del ciclo celular, básicamente lo que hacen es, son moléculas, específicamente las que les digo, el inhibidor tisular de la metaloproteinasa 2 y el factor de crecimiento similar a la insulina 7, que se liberan en la luz tubular cuando la célula tubular entra en una situación de estrés, ¿no? Ya sea mediado por inflamación o por moléculas de estrés oxidativo o por especies de oxígeno reactivas. Pues todas estas moléculas al final lo que hacen es liberarse en la luz tubular y que podemos medir en orina. Lo que nos explican estas moléculas es cuando se inhibe el paso de G1 a S en el ciclo celular y la célula entra en apoptosis y finalmente en necrosis y muerte celular. Y específicamente moléculas como el TIMP1 y el Insulin Growth Factor Binding Protein 7, pues se ha visto que tienen mejor sensibilidad en términos para detectar lesión renal aguda, específicamente estadio 2 o 3, que otras moléculas como el ENGAL o como la cistatina C o como el KIM1. Y estas mismas moléculas se han validado en estudios como como el estudio SAFIR, en el que cuando uníamos marcadores clásicos de lesión renal aguda como la edad, la pH, la hipertensión, el uso de nefrotóxicos, y a esas variables clásicas les añadíamos el biomarcador, pues cuando el valor del biomarcador estaba entre 0,3 y 2, pues veíamos que la probabilidad de tener una lesión renal aguda era de 3,5 veces mayor. Y cuando el biomarcador era mayor de 2, pues con estos factores de riesgo previos, pues la probabilidad era mucho mayor. Es decir, que en modelos clínicos utilizar un biomarcador pues aumentaba la probabilidad de hacer un diagnóstico acertado de lesión renal aguda estadio 2 o 3. Y finalmente, estudios como este pues nos demostraban que la sensibilidad y la especificidad del biomarcador pues eran mucho mejor que el de otros biomarcadores para diagnosticar la lesión renal aguda. La sensibilidad del biomarcador cuando es de 0,3 pues es cercana al 92% y cuando es de 2 pues la especificidad es mucho mayor, ¿no? Entonces, después del advenimiento de estos biomarcadores, específicamente los biomarcadores de arresto del ciclo celular, como comercialmente se conoce como NephroCheck, pues se han publicado diferentes estudios que han permitido validar su uso, estudios en los que hemos tenido la oportunidad de participar Lilia y yo con el grupo del profesor Ronco, y que estudios en los que se ha demostrado la utilidad del biomarcador y que han permitido que agencias como la FDA o la EMEA validen su uso en escenarios clásicos de lesión renal aguda, como es la cirugía cardíaca, como es la cirugía vascular y en los pacientes sépticos. Y el uso de estos biomarcadores de arresto del ciclo celular y de otros biomarcadores pues nos ha permitido tener un concepto que en mi opinión es muy interesante y es el concepto del acute kidney stress, porque es que hasta el riñón se estresa y en la medida que hagamos más estrés renal, pues seguramente va a subir más el biomarcador y mayor probabilidad vamos a tener de progresar a lesión renal aguda. Era lo que el profesor Ronco llamaba el subclinical AKI o lo que denominaban Laukimir Chaola y Stuart Goldstein como la angina renal, ¿no? Pero hoy en día sabemos que se asocia a la elevación de un biomarcador de lesión tubular. Y es que los biomarcadores definitivamente van a estar presentes en el diagnóstico de la lesión renal aguda. O sea, antes utilizábamos un marcador funcional que podía ser la creatinina habitualmente o la cistatina C en algunos casos, y ahora podemos unir el valor de ese marcador funcional con el valor de un marcador de lesión tubular. Y es que sabemos que hay pacientes que pueden tener
elevación de los dos, de la creatinina y del biomarcador, por ejemplo, del biomarcador de arresto del ciclo celular, en esos pacientes en los que sabemos que hay una lesión renal clara y establecida. Algunos pacientes pueden tener elevación del biomarcador, pero con un marcador funcional normal, es decir, que esos son los pacientes que podemos decir que están en estrés renal agudo, o son los que pueden progresar a lesión renal aguda en la medida que estresemos más el túbulo renal, pues con fármacos, con sobrecarga de volumen, con todos los mecanismos que pueden asociarse al daño renal, y pacientes que pueden tener un biomarcador de lesión renal negativo, pero un marcador funcional positivo, es decir, aquellos pacientes que elevan la creatinina pero no alteran el biomarcador. Y es el típico caso es el caso de los pacientes, por ejemplo, en los que empezamos un IECA o un ARA2, o en los pacientes en que estamos haciendo una terapia deflectiva con diuréticos, en los que sabemos que no siempre la alteración del marcador funcional o la elevación de la creatinina está asociada a un daño tubular, sino que puede estar asociada a cambios hemodinámicos intraglomerulares. Y finalmente, todo esto pues, nos ha llevado a que hablemos a un nuevo modelo conceptual que tiene en cuenta 3 escenarios, ¿no? La prevención de la lesión renal aguda, la promoción de la recuperación renal y evitar que los pacientes progresen a enfermedad renal crónica, porque sabemos que en este estudio muy interesante del profesor Kellum, que se hizo en la Universidad de Pittsburgh, en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, con cerca de 16.968 pacientes ingresados en la UCI que tenían lesión renal aguda estadio 2 o 3, pues cerca del 63,8% de los pacientes tienen una recuperación temprana, es decir, aquellos que recuperan antes de 7 días la función renal, y aquellos pacientes que no recuperaban la función renal en los primeros 7 días. Los pacientes que recuperaban la función renal de forma temprana, por lo menos el 26% mantenían la recuperación de la función renal. 22% volvían a hacer una reagudización o volvían a elevar la creatinina, pero se recuperaban nuevamente, y un 14,7% tenían una recidiva, pero no se recuperaban de esa recidiva. Y en aquellos pacientes que no habían recuperado la función renal de forma temprana, pues por lo menos el 26,5% nunca recuperaban la función renal, y solamente un 9,7% recuperaban de forma tardía. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque esto nos enseñó que hay factores que se asocian a la recuperación renal, como por ejemplo la edad, o las patologías cardiovasculares, o tener un peor marcador o una peor clasificación en alguna escala de severidad, en este caso la PACHE, o tener vasopresores. Todas estas sustancias pues, se asociaban a no recuperación renal. Y en términos de supervivencia, pues aquellos pacientes que recuperaban de forma temprana la función renal, les recuerdo en los primeros 7 días, pues tenían una mayor supervivencia que los pacientes que lo hacían de forma tardía. Pero algo que era muy interesante es que los que recuperaban definitivamente tenían una mejor supervivencia que los que tenían una recidiva y no se recuperaban, o incluso que aquellos que nunca se recuperaban la función renal. O sea que en términos de supervivencia, la recuperación renal es un factor determinante. Y el profesor Ronco hacía una editorial de este artículo de John Kellum, en el que nos mostraba los diferentes patrones de recuperación, ¿no? Y simplemente hacerles énfasis en este paciente, en el paciente que aparentemente tiene un filtrado glomerular normal después de haber hecho un episodio de lesión renal aguda, pero con una reserva renal funcional baja, ¿no? La reserva renal funcional es un concepto que sabemos que tiene dificultades para medirlo de forma objetiva, pero que nos deja claro que no todos los pacientes que tienen una función renal normal lo hacen en base a tener una reserva renal funcional adecuada, sino que muy seguramente la masa nefronal que se logró recuperar pues es capaz de trabajar más, o de hiperfiltrar y de hacer que tenga un filtrado glomerular normal. Pero seguramente son pacientes que en la medida que vayan teniendo episodios de lesión renal aguda, pues al final van a progresar a enfermedad renal crónica y a diálisis.
Recordar también que muchos de los biomarcadores que estudiamos o que se pueden utilizar, pues no solamente tienen una utilidad en el diagnóstico o de lesión, o en el diagnóstico del riesgo de progresar a lesión renal aguda, sino que además de eso pueden tener un efecto en la recuperación, como es el caso del ENGAL o del KIM1 y en este caso de los biomarcadores de arresto del ciclo celular, en los que hay estudios en los que se ha demostrado que los pacientes, en la medida que tienen no solamente un biomarcador más alto, pues tienen menos posibilidad de hacer una recuperación temprana de la función renal o incluso que el biomarcador va descendiendo en la medida en que se logra recuperar la función renal. Y pues eso, todo este progreso que hemos hecho en ser más exquisitos en el momento de hacer no solamente el diagnóstico de la lesión renal aguda, sino entender los mecanismos que lo producen, entender la importancia de la prevención y la importancia de la progresión de enfermedad renal crónica, pues ha hecho que el modelo conceptual pasara de algo simplemente clínico a algo más molecular. Y yo creo que eso es lo que permite que cada vez personalicemos mejor a los pacientes, que los caractericemos mejor, que los individualicemos y que incluso podamos hacer terapias mucho más dirigidas. Finalmente, el mensaje para llevarse a casa es que, en mi opinión, una buena forma de poner el concepto que nos han enseñado toda la vida de prerrenal, renal y posrenal, pues es entender que los pacientes en la fase prerrenal pues es en el momento en que tenemos que sospechar que pueden progresar a lesión renal aguda y cada vez tenemos que educar más a los médicos que no se dedican a la nefrología en la importancia de la prevención de la lesión renal aguda y de detectar qué pacientes pueden progresar a lesión renal aguda. Saber que los pacientes que ya han hecho la lesión renal aguda, pues hay mecanismos que pueden hacer que se perpetúe el daño renal o que la recuperación renal se demore más, especialmente la edad, la carga de enfermedad y específicamente los mecanismos que se asocian a la lesión renal, pues como la severidad, los estresantes que pongamos al paciente para, pues cuando utilizamos nefrotóxicos o contraste, pues todas esas sustancias que de alguna u otra manera se pueden asociar a lesión renal aguda y recordar que en la fase postrenal es la fase de recuperación renal, es la fase en la que tenemos que promover lo que conocemos como el adaptive repair, ¿no? Promover que esas células tubulares pues se recuperen y se recuperen de una forma adecuada. Las estrategias que tenemos hoy en día pues es lo que hacemos, yo creo que en nuestra práctica clínica habitual, asegurar la presión de perfusión, mantener unas glucemias adecuadas, evitar los nefrotóxicos, pues son las estrategias que hacemos todos los días. Y pues eso es todo. Muchas gracias de nuevo a todos por escucharme y por la invitación. Muchas gracias.